versículos del 4 al 8. ¿Ven? ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu obra soberana en medio de nosotros. Agradecidos por tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Gracias por poder adorarte, Señor, por darnos vida, para cantarte, Señor, junto a la iglesia, adorarte. Y ahora te ruego, Padre, que podamos escuchar tu palabra atentamente. Que tu Espíritu Santo me guíe para hablar. Y que abras los oídos, Señor, y el entendimiento de aquellos que necesitan esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Como siempre hacemos, es compartir un poco el resumen de lo que fueron los versículos anteriores. En el capítulo anterior, más precisamente, en los últimos versículos del capítulo 7, después que Esteban, aquel hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, proclamó las buenas nuevas de salvación al pueblo judío, dando evidencias sumamente claras de que Jesucristo era el Mesías prometido para el pueblo judío, vimos la respuesta de este pueblo. Vimos que este pueblo fue llamado al arrepentimiento por parte de este vocero del Evangelio, pero nos pudimos dar cuenta, hermanos, que este pueblo permaneció rebelde y permaneció indiferente a el llamado al arrepentimiento, siendo duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, como bien le dice Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 51. Un pueblo que no reconoció la venida del Mesías y llegó al punto no solamente de no reconocer la venida del Mesías, sino de dar muerte al Mesías en la cruz del Calvario. Ahora, no contentos con eso, están tratando en este contexto, en estos textos anteriores, de dar muerte también a uno de los discípulos, a uno de los que predicaba el Evangelio de este Mesías, a Esteban. Y como vimos, dieron muerte también a Esteban, apedreándolo, llevándolo al castigo del martirio. Las Escrituras nos dicen que mientras Esteban era martirizado por los líderes religiosos, estos líderes arrojaban las ropas de Esteban ante un joven que se llamaba Saulo. Y vimos también, se nos habló acerca de este joven un poco, y se nos dijo que era uno de los principales perseguidores de la iglesia de Cristo. Así que este joven asolaba a la iglesia, dice en los primeros versículos del capítulo 8, dice el versículo 3, dice, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A partir de la muerte de Esteban, nos dice el autor de Hechos de los Apóstoles que empezó una terrible persecución sobre la iglesia de Cristo. Y leemos en nuestro versículo 4, perdón. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución que vino sobre el pueblo de Dios hizo que no solamente los apóstoles predicaran, que hasta ahora eran los que se encargaban de predicar el Evangelio, ahora esta persecución hizo que aquellos que fueron esparcidos por todas partes también predicaran sobre el Evangelio. Cada uno de estos creyentes que habían oído la predicación de los apóstoles, ahora se están encargando ellos de predicar el Evangelio en todas partes. Ahora, hermanos, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Que
no es necesario ser un apóstol para predicar el Evangelio. No es necesario ser un pastor para predicar el Evangelio. No es necesario tener un cargo dentro de una iglesia para predicar el Evangelio. Estos eran oyentes de los apóstoles, estaban siendo esparcidos, no por su propia voluntad se fueron de su lugar, sino que se fueron por una persecución y están predicando el Evangelio. Son personas comunes y corrientes, al igual que nosotros. Por eso el llamado de la predicación del Evangelio es para todos y cada uno de nosotros. Desde el mayor al menor, todos tenemos esta responsabilidad. Todos estos que hemos nacido de nuevo, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio de Cristo. Y mi pregunta para vos, hermano, es si lo estás haciendo, si lo estamos haciendo. Dice que estas personas fueron esparcidos por muchos lugares. Fueron esparcidos, pero no por su propia, como decía, por su propia voluntad, sino por una persecución. Y me hace pensar esto que a veces, o diariamente, somos esparcidos, cada uno de nosotros, no por persecución, sino por responsabilidades que tenemos en la vida. Algunos van a trabajar, diferentes puntos de este país vamos a trabajar, otros van a enseñar en esas escuelas, otros son alumnos en escuelas, están aprendiendo, y todos estamos esparcidos por esos lugares. Ahora, cuando nosotros estamos en distintos lugares, ¿cómo es nuestra vida? Porque bien dice el pastor que cuando venimos a la iglesia es un medio de gracia, donde nosotros pecamos menos, porque hablamos la palabra, porque adoramos a Dios, porque oramos, porque escuchamos la palabra. Pero cuando estamos lejos de la iglesia, cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, donde nos toca estar, ¿llevamos este evangelio? Ni siquiera estamos siendo perseguidos por el nombre de Cristo, como lo estaban haciendo estas personas. Y aún así, predicaban el evangelio, hablaban de Cristo. Quizá eran separados, si nos ponemos a pensar por un momento, eran separados de sus familias. Cada uno de ellos, quizá llevaban al padre de familia a la cárcel y la mujer con sus hijos tenían que huir. Y esas personas llevaban el evangelio, nos dice, los que fueron esparcidos. El texto, volviendo al texto, hermano, no nos dice que los apóstoles por alguna razón se quedaron. El texto nos dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, que ellos no se fueron de Jerusalén. No sabemos muy bien por qué, pero estas personas esparcidas llevaban el mensaje de Cristo. Lucas nos dice en este versículo 4 exactamente eso. Dice, también Lucas, como nos dice en el contexto, que estaban predicando por qué lugares, por toda Judea y por toda Samaria, como nos dice la parte B de este primer versículo del capítulo 8. Dice que predicaban por toda Judea y por toda Samaria, llevaban y anunciaban el mensaje del Evangelio. Y es algo que lo que les está pasando a ellos es un evento, una profecía dada por el Señor Jesucristo, de que cuando vayan, irían por todos los lugares, y dos de esas regiones que Jesús nombra son Judea y Samaria. Llevarán el Evangelio a Judea y a Samaria, y hasta lo último de la tierra, dice Jesús. Así que su palabra se está cumpliendo, pero quizá no como pensamos nosotros. A través de los apóstoles que todavía seguían en Jerusalén, sino a través de hermanos comunes y corrientes que anunciaban la buena nueva. Ahora sí vamos a ver en el versículo 5 que está Felipe, un delegado apostólico. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Como dije, este Felipe es un delegado apostólico, uno de los 7 diáconos, como dice Reina Valera, entre comillas, porque entendemos que son delegados apostólicos,
que los eligieron los apóstoles y están llevando una tarea a cabo, y Felipe es uno de ellos. Felipe es uno de ellos. Así como lo era Esteban, que fue apedreado, Felipe también es uno de ellos. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 5. El primero que se hace mención es de Esteban, en segundo lugar se lo menciona Felipe. Así que entendemos que Lucas nos va a hablar acerca de la actividad de este otro delegado apostólico. De otro de los otros 5 no se hace mención, no se sabe nada, pero se enfatiza la vida de Esteban y la vida de Felipe. Y más adelante en el libro de los Hechos también nos dice que Felipe era un evangelista. Así que eso es la información que tenemos acerca de él, que él es un delegado apostólico y que él es un evangelista. El trabajo de él es predicar el evangelio en todo lugar. Este discípulo va a llevar el evangelio a Samaria, pero quiero que veamos que es bueno el contraste que hace Lucas al relacionar a Cristo en este versículo que tenemos nosotros. Permítame leerlo. A Cristo con el evangelio. Dice, pero los que fueron esparcidos, versículo 4 al 5, iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora el 5 nos dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Lucas primero dice que los que fueron esparcidos estaban anunciando el evangelio. Pero ahora nos está diciendo Lucas que Felipe predicaba a Cristo. Lo que trata de decirnos Lucas es que de la misma manera, el mismo sentido que tiene la palabra evangelio es el sentido que tiene la palabra Cristo. Porque lo reemplaza, en vez de decir que Felipe predicaba el evangelio, dice que Felipe predicaba a Cristo. ¿Y qué es Cristo para nosotros, hermanos, sino la mejor noticia? La más maravillosa noticia de que Dios envió al mundo a su Hijo para que Él muera por nosotros en una cruz y resucite para darnos salvación. Y ese es exactamente el Evangelio. Así que tiene el mismo sentido cuando Él habla del Evangelio y cuando habla de Cristo. Si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, no hay Evangelio para nadie. No hay Evangelio. No hay buena noticia que contar. Podemos hablar muchas cosas y de las muchas bendiciones que Dios provee a través de su palabra, pero si sacamos a Cristo de la ecuación, no hay ninguna buena noticia para contar. Solo Cristo salva. Por medio de Él somos perdonados, somos salvados. Y esa es la más maravillosa noticia que hemos escuchado. No pensemos por ningún momento que predicamos el Evangelio trayendo a los oyentes solamente los buenos deseos que Dios tiene para su vida, sin mencionar a Cristo. No es predicar el Evangelio decirle a la gente que Dios les ama y que Él tiene un plan de bienestar y de salvación para su vida. Eso no es predicar el Evangelio. ¿Está mal decir que Dios los ama? Por supuesto que no, porque es verdad, Dios los ama. ¿Está mal decir que Dios tiene un plan de bienestar para sus vidas? Por supuesto que no, porque Dios tiene plan de bienestar para nosotros. Ahora, si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, entonces eso sí sería algo malo. Ese no sería el mensaje del Evangelio, porque de ninguna manera no habría salvación para los oyentes. La buena nueva es que Dios proveyó un sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser salvos de la ira venidera, de la ira de Dios, que está sobre nosotros, pero que Cristo retuvo esa ira en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue crucificado para que la ira caiga sobre Él y no sobre nosotros. La ira por cada uno de nuestros pecados. Merecemos la ira, pero Cristo nos proveyó salvación. Justamente esa es la buena noticia, hermanos, de que tenemos salvación por medio de Cristo, por medio del Evangelio de Cristo. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué tipo de Evangelio predicas? ¿Qué tipo de Evangelio llevamos a aquellos que no conocen a Cristo? ¿Cómo le hablas a la gente que no conoce a Cristo del Evangelio? ¿Mencionas a Jesús?
en tu evangelio? ¿Hablas del sacrificio? A veces ofende decirle a la gente que están en pecado o decirles que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice ese pasaje. Hay gente que se ofende por decirle eso. No, yo no soy pecador, soy buena persona. Pero el evangelio ofende muchas veces, hermanos, y tenemos que predicarlo igual. El evangelio confronta nuestro pecado y tenemos que hablarlo igual. Es así como Felipe predicaba a Cristo. Él predicaba el evangelio porque predicaba a Jesús. Fíjese lo que dice, si me acompaña, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, un hombre estudioso, él estuvo a los pies de Gamaliel, enseñado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, pero Pablo dice: me propuse no saber nada entre vosotros, corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. A veces parece que el evangelio por ahí es repetitivo, siempre hablamos de lo mismo, pero es lo único que salva. Y a Dios se le plació salvar, dice la palabra, por la locura de la predicación. No a través de la sabiduría humana, no a través de cuán capaces nosotros somos para poder explicarle a una persona este o otro tema, sino por medio del evangelio de su Hijo Jesús, de que Él dio su vida en una cruz. Amén. Es que Él nos perdona por medio de su sacrificio. La gente unánime escuchaba atentamente, dice el versículo 6, si volvemos a Hechos, y el versículo 7, si hacemos más rápido. Las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La gente escuchaba a Felipe porque evidentemente a Felipe lo seguían las señales del poder del Espíritu Santo. Hombres llenos de demonios eran liberados, paralíticos y cojos eran sanados. Y entonces las personas entendían que de alguna manera el poder de Dios habitaba en Felipe y que lo que él decía era importante y era digno de ser escuchado. Por eso dice que las personas oían atentamente las cosas que Felipe decía. El texto dice específicamente entre los versículos 6 y 7 que la gente oía a Felipe porque veían y oían lo que sucedía a su alrededor. Es decir, cada uno de ellos podían observar a paralíticos caminar, cada uno de ellos escuchaban que personas endemoniadas eran liberadas, porque dice que gritaban estas personas, daban grandes voces cuando salían los demonios cuando salían de estas personas. Pero, hermanos, ninguna de estas grandes voces podían hacer callar la voz de Dios, la voz del Evangelio, esa voz que producía vida a través de la predicación de Felipe. Ninguna de esas grandes voces podía hacer callar la voz de Cristo. Las señales de poder en Felipe no eran más que una forma de expresar que el Evangelio es el foco, que Cristo es el centro, y de validar que este mensaje es lo primero. Nunca, pero nunca la finalidad fueron los milagros, sino la predicación de Cristo y la exaltación de su nombre. Así que cuando vemos, no lo iba a decir, pero bueno, lo voy a decir, en algunas iglesias, esas que se enfatizan en milagros y sanidades, es mejor huir de esos lugares, es mejor no presenciar eso, porque no exaltan el nombre de Cristo, sino que exaltan el nombre, sus propios nombres, ¿no? Sus propios nombres. Pero en este caso Felipe entendía bien cuál es su rol, cuál es nuestro rol cada día de nuestra vida. Que nuestro rol sea
exaltar plenamente el nombre de Cristo, así como lo hacía Felipe. Es digno de imitar. En el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y tal vez en este versículo podemos deducir que el gozo vino a aquella ciudad debido a la cantidad de milagros y a la cantidad de sanidades que eran evidentes a todos. Y no nos equivocamos si afirmamos esto. Pero déjame decirte, hermano, que el gozo de estas personas no es tanto por las sanidades y las maravillas que están viendo, sino más bien porque ellos eran samaritanos y al igual que los judíos esperaban la venida de un Mesías. Pero en diferencia a los judíos, ellos sí creyeron que Jesucristo era el Mesías prometido. Ese era el gozo que ellos tenían, de saber de que Cristo había venido a este mundo, que Dios se había hecho hombre y que vino a salvar. Si me acompaña ahí un poco en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 25, esto quizá nos aclare un poco más este punto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El que habla contigo, Él es el Mesías prometido. Y más adelante vemos que dice Juan en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Seguimos hasta el 42. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Qué glorioso mensaje de entender que el gozo no viene por la circunstancia en la cual estamos enfrentando. Ellos vivían una situación de felicidad, de alegría, porque estaban siendo sanados, porque estaban siendo liberados. Pero el gozo más preciado era porque ellos habían entendido que su Salvador Jesucristo había venido a este mundo. La pregunta para nosotros es si hay este gozo en nuestros corazones, si rebosa nuestro corazón de gozo, de saber que Cristo vino a salvarnos, de que la ira fue disipada por Cristo, de que el Evangelio nos salva. Qué importante es venir a la iglesia, hermanos, y antes de venir, como dice nuestro pastor, preparar nuestros corazones para venir a este lugar. Estar en oración, venir a este lugar con un corazón dispuesto para adorar el nombre del Señor. Venir a este lugar sabiendo que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados y que no iremos a condenación, porque Él ya consumó todas las cosas. ¿Te gozas en tu Salvador, hermano? ¿O siempre estás esperando algo más? Algo más. Necesito otra cosa. Si estás necesitando otra cosa, entonces mejor abandónala pronto, porque lo único que necesitas es a Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu hogar. Solo Cristo salva. Y si no vives con gozo, si no estás con gozo, quizás sea por pecado, quizás sea porque la palabra de Dios dice que el pecado entristece, o tal vez simplemente sea por olvidar el Evangelio, olvidar lo que Cristo hizo por nosotros y estar pendiente constantemente de nuestras circunstancias en la vida. ¿Sabes qué? Si no estás gozoso, la palabra de Dios te exhorta a que te goces en Él. En el Salmo 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová.
cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El Señor también nos exhorta a través del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:16, un texto muy corto, y simplemente dice esto: estad siempre gozosos. Es un mandato. A veces cuando cantamos al Señor, adoramos el nombre del Señor, deseamos que cada uno de nosotros y que cada uno de ustedes pueda entender por qué canta, por qué adora a Dios, pueda comprender por qué. Y creo que aquellos que lo comprenden son las personas más felices. No importa la circunstancia en la que estén viviendo, porque no es la circunstancia lo que hace la identidad de esa persona, sino que es su Salvador, Jesucristo. Pueden levantar sus manos y pueden adorar a Dios. Pueden cantar a Dios y mirar a su alrededor y no importarle si alguien lo está mirando, lo está observando, dejan su vergüenza de lado, la dejan atrás, no les importa, quieren adorar a su Salvador, quieren gozarse en aquel que les dio salvación. Así que, hermano, había gran gozo en aquella ciudad, porque el Mesías prometido había llegado a aquella ciudad. Que finalizando este año, ya pasó la Navidad, ahora estamos por presenciar el nuevo año, que nuestro deseo sea predicar este Evangelio en nuestras mesas, en la mesa, en nuestra casa, donde estemos, donde se nos invite, poder compartir esta palabra del Evangelio. Pero también pedirle al Señor que renueve en nosotros un corazón recto, un espíritu recto, que también el Señor ponga gozo en nuestros corazones y que nos ayude a obedecer esta palabra que dice: estad siempre gozosos. Amén. Está ahí la palabra, hermanos. Bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Perdóname por mis pecados. Perdóname si he dicho algo errado, Señor.